Abril es el mes de la concientización respecto al Parkinson y queremos profundizar en este tema a partir de un material bastante interesante para profundizar en la vivencia de esta patología y en lo que viven sus pacientes y las familias. Estamos en el estudio de MOL TV junto al doctor Roque Villagra, neurólogo, director médico de CEMPAR. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a usted por invitarme. En primer término, quisiéramos saber desde lo más simple, ¿qué se habla cuando se habla de Parkinson? Primero que nada, lo importante es decir que se habla de una enfermedad que es frecuente y que se ha hecho más frecuente con el tiempo en la medida de que Chile ha visto el envejecimiento de su población. Eso es una cosa importante, o sea, no estamos hablando de una enfermedad extraña o rara. De frente y de base tenemos que entender que está relacionado con el envejecimiento. Está dentro de lo que se llama las enfermedades neurodegenerativas, y esto se refiere a enfermedades que están asociadas al proceso de envejecimiento y que producen un envejecimiento más precoz de algunas partes en particular del cerebro. En este caso, partes que tienen que ver con el control motor. Y aquí finalmente uno tiene la asociación directa respecto a los temblores en algunas partes del cuerpo. Sí. Pero imagino que eso es la cara probablemente más visible de la enfermedad, pero hay otros daños colaterales que inciden en los pacientes y en sus familias. De hecho, lo central en la enfermedad de Parkinson no es el temblor, porque hay algunos pacientes que jamás en toda su evolución presentan temblor. Lo central es la lentitud y la rigidez del movimiento. ¿Espasticidad finalmente? No es específicamente espasticidad, se habla más bien de rigidez porque la espasticidad es propio de otro tipo de daño neurológico. Y este control motor es una etapa intermedia. Antes de que aparezcan estos síntomas motores, que son los que la gente más frecuentemente asocia con la enfermedad de Parkinson, aparece lo que se llama el complejo de síntomas premotores, que tienen que ver algunos síntomas que son sutiles, pero que a los neurólogos nos hacen pensar de que el paciente puede estar en un proceso hacia una enfermedad de Parkinson. ¿Quiénes pueden padecer Parkinson y cuáles son las primeras señales, esas primeras señales que usted habla, Sí, como para empezar a sospechar? En general, el Parkinson se da en cualquier persona de la población. No hay nadie que esté libre de decir de que yo no voy a tener Parkinson. Lo segundo es que puede existir algunas poblaciones que tienen un riesgo un poco más elevado. ¿Cómo cuáles? O aquellos que tienen más de un familiar de primer grado afectado con enfermedad de Parkinson, o aquellos que han tenido una exposición industrial con pesticidas o a soldadura o a trabajo en minería o exposición a metales pesados en general. ¿Es una enfermedad hereditaria? Es una enfermedad que mezcla lo hereditario con factores ambientales. Es más frecuente, por ejemplo, de ver en soldadores y jardineros, pero también es más frecuente ver en aquellos que tienen familiares afectados con la enfermedad. Le preguntaba recién sobre los primeros síntomas, esos indicios en donde a uno lo deberían llevar a preguntar. ¿Cuáles serían esos? Hay cosas sutiles como, por ejemplo, la pérdida de olfato, ¿ya? Que puede anteceder al síntoma de la enfermedad de Parkinson motores por cerca de 5 o 6 años. Los otros síntomas son la constipación. Un paciente que tenía un tránsito intestinal normal y empieza a tener un intestino más lento, también nos tiene que hacer sospechar. Trastornos del ánimo, cuadros depresivos o ansiosos que aparezcan en la cuarta o quinta década de la vida, también tienen que hacernos pensar con respecto a la enfermedad de Parkinson. Y una manifestación muy particular que se llama el trastorno conductual del sueño REM, que se refiere a aquellas personas que durante su etapa de sueño actúan los sueños, hablan durante los sueños o se mueven durante los sueños. ¿Hay evidencia de enfermedad de Parkinson asociado a menores, a estadios más juveniles probablemente? Sí. Hay un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson que comienzan antes de los 40 años, que nosotros llamamos Parkinson juvenil, y en estos pacientes en particular los factores hereditarios son muy importantes. Es muy raro entonces que surja espontáneamente, a menos que haya una relación con los factores ambientales. En la juventud sí, es raro. En la más edad los factores ambientales juegan un rol más importante. Y ya a sabiendas o ya entendiendo que tenemos la enfermedad o que tenemos algún pariente con la enfermedad, ¿cómo avanza esta y finalmente cómo se puede atenuar, controlar o revertir? No tengo el conocimiento de aquello. Mire, la enfermedad de Parkinson, primero el concepto que uno tiene que tener es que afortunadamente es una enfermedad que es tratable, ¿ya? Y tiene muchos aspectos que se pueden tratar. Los tratamientos farmacológicos son muy exitosos y pueden revertir muchos de los síntomas motores, ¿ya? También está el tratamiento que uno puede decir que tiene que ver con el estilo de vida, por ejemplo, la dieta de los pacientes.
pero también hay elementos que tienen que ver con la rehabilitación y el ejercicio físico que son significativos y fundamentales, y sobre todo en los pacientes que están comenzando y en aquellos también que tienen una enfermedad más avanzada, es una piedra angular para el bienestar de ellos. Cuando usted habla de tratar de ir sobrellevando la enfermedad, ¿es tratar la sintomatología para aminorarla? ¿Es revertir la enfermedad? ¿Cuál es la ponderación? Hoy en día nosotros tenemos tratamientos que están dentro del rango de lo que nosotros llamamos sintomáticos, es decir, mejoran los síntomas de la enfermedad. Todavía no tenemos las herramientas que nos permitan tener tratamientos curativos, ¿ya? Incluso el trasplante sobre las madres ha demostrado ser inútil en este aspecto, ¿ya? Pero es una área de candente investigación científica que nosotros confiamos en la medida que se vayan dilucidando los problemas, poder dar resultados para que los pacientes puedan acceder a tratamientos curativos también. ¿Y cómo ha cambiado el panorama en ese sentido, doctor? Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado porque existen más medicamentos disponibles, existe la posibilidad también de hacer manejo de las complicaciones del tratamiento, que son las fluctuaciones a la respuesta motora, a través de la cirugía, y también existe la posibilidad ahora, lo sabe con mayor certeza, de intervenir con tratamientos de rehabilitación, que son particularmente útiles para hacer que el paciente tenga mejor calidad de vida y mantenerlo independiente en el tiempo. ¿Es una enfermedad mortal? No. No, la enfermedad de Parkinson disminuye muy levemente la expectativa de vida, y en la mayoría de los pacientes tampoco es una enfermedad que llega a ser invalidante. Hay muchos pacientes que tienen una calidad de vida que es bastante cercana a lo normal. Por lo tanto, las personas no generan una muerte asociada al Parkinson como tal. Pueden hacerlo cuando el Parkinson está avanzado, y la gente que ha comenzado, por ejemplo, muy precozmente con su enfermedad, a medida que han pasado 20 o 25 años de enfermedad de Parkinson, pueden manifestar complicaciones importantes como problemas para deglutir, y esto se expresa en que tengan neumonía aspirativa, o problemas con el control de la vejiga, y esto se expresa en que tengan infección urinaria, o que por sus problemas de movilidad ellos tengan lo que se llama escaras de decúbito, que son problemas que están asociados a las personas que se mueven muy poco. Heridas de personas postradas. Postradas. Pero eso no es lo más habitual, pero existe. Está usted también aquí conversando con nosotros a propósito de la publicación que vamos a pasar a revisar a continuación, y que también es un instrumento educativo para aquellos pacientes y aquellas familias que tienen que lidiar con esta enfermedad. En ese sentido, ¿cuánto falta de educación en función de esta patología? Sí. Yo le diría que la brecha entre el conocimiento de las personas es muy amplia. Es decir, cuando a una persona le diagnostican la enfermedad de Parkinson, habitualmente tiene la sensación de que se le acabó la vida, ¿ya? Y un poco lo que nosotros queremos con esta publicación es ayudarlo en este camino para que tenga una visión más positiva con respecto a la enfermedad, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para garantizar que tengan una buena calidad de vida y una buena expectativa de vida en el tiempo también. ¿Y esa realidad o esa imagen quizás un poco más oscura o más pesimista de la enfermedad dice relación con la falta de visibilidad de la patología? Yo creo que tiene que ver con la falta de la visibilidad, y también que se van generando, por decirlo así, mitos urbanos, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo terrible que puede ser la enfermedad. Y esto está dado en la medida en que, por ejemplo, en los medios, las personas que han tenido una evolución mucho más severa son las que son más visibles. Pero hay montones de personas que usted no sabe que tienen enfermedad de Parkinson, y sí la tienen, y hacen una vida bastante normal. Me gustaría también preguntarle, ¿esta patología es cubierta por el sistema GES? ¿Tiene un acceso preferente para las personas? Y en definitiva, ¿si es una enfermedad cara? Desde hace muchos años está cubierta por la enfermedad de Parkinson por el GES. Y eso ha significado un avance enorme para la población en general. Tiene acceso a los medicamentos, lo cual es muy bueno, y tiene acceso a un número limitado de sesiones de rehabilitación, lo cual el Estado está aún en debe, ¿ya? Nuestro faltante es que para algunos pacientes tienen indicación de cirugía, y eso todavía no ha entrado dentro de las prestaciones que están contempladas dentro del auge, y esperamos que sea así pronto, porque es un procedimiento que ha demostrado efectividad.
y que la rehabilitación esté ampliamente cubierta, porque eso tiene incidencia en la calidad de vida de las personas. Ante la duda, ante la necesidad también de información, ¿dónde poder acceder a esta publicación? Ustedes pueden encontrar en el sitio de CEMPAR, CEMPAR.org. CEMPAR.org es un centro de rehabilitación y tratamiento de enfermedades neurológicas que no tiene un incentivo lucrativo, lo que digamos está orientado fundamentalmente a prestar un servicio a las personas, particularmente a las personas que tienen enfermedad de Parkinson. ¿Y este material es de libre disposición? ¿Es descargable y gratuito? Ustedes pueden encargar el material a través de un mail de contacto en contacto@cempar.org. Perfecto. Doctor Roque Villagra, neurólogo y director médico de CEMPAR, muchísimas gracias por este interesante encuentro aquí en EMOL TV. Muchas gracias a usted. Sigan con más informaciones a través de emol.com y en el Minuto a Minuto de Chile y el Mundo a través de EMOL TV.